¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa, absolutamente en vivo y en directo, día viernes, en esta primera semana del mes de abril. Estamos ya a 4 de abril y tenemos hartos temas de conversación, con un tremendo panel, con un invitado especial además. Así que hay mucho paño por cortar. Parto saludando a Diego Sepúlveda a la distancia. Yo diría penúltimo, si no último o antepenúltimo programa que esperamos que tome desde la madre patria, ya que viene llegando ya a la región de Ñuble para asumir importantes desafíos. ¿Cómo está, don Diego? Bienvenido. Penúltimo, todo bien, Tomás. Oye, qué honor compartir con Christopher y sobre todo con don Emiliano García, el hombre del momento. Aprovecho de felicitarlo inmediatamente antes de iniciar el programa. Don Cris Rojas, bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, feliz de estar acá una vez más, y bueno, también feliz de compartir panel con cada uno de ustedes. Y no sé si me regala solamente unos segunditos, Tomás Bengolea, aprovechar de mostrar la preocupación de lo que está ocurriendo en Cerro Navia. A mí me parece brutal lo que se ha venido difundiendo en el reportaje de Canal 13, en donde se ha visto que efectivamente nuestro alcalde, el alcalde Tamayo, de viaje en Dubái junto con su pareja, jefa de gabinete, que pasó de ganar 1 millón a 4 millones, está ganando casi 5 millones de pesos, que fue una persona que efectivamente... que cabe destacar que mintieron en lo que respecta a que no se le hacía cobro del pasaje justamente de su pareja. Así que me parece brutal lo que está ocurriendo en Cerro Navia, y ahí aprovecho también de hacerme cargo de aquello que es, yo creo, una muestra más de lo que se viene, porque ojo que ya justamente el concejal republicano Luis Beltrán ya está pidiendo y ya se solicitó de hecho una auditoría a la municipalidad, porque hay varias, irregularidades que se podrían llegar a encontrar. Sí, un caso que ha ido, es una bola de nieve, el caso Cerro Navia, cada día se conocen más antecedentes. Vi ayer a Luis Beltrán, concejal republicano, estuvo en la mañana en el matinal del 13, yo creo. Explicando detalles. Ya lo anunciaban nuestros copanelistas. Nos acompaña en este minuto Emiliano García, abogado, jefe más del comité de la bancada republicana, y quien alegó en nombre de la bancada republicana ayer ante el Tribunal Constitucional precisamente por el caso de la compraventa a la casa de Salvador Allende, hoy propiedad, por supuesto, de su descendencia, en este caso la senadora Allende, que ayer fue destituida. Emiliano, felicitaciones, bienvenido. Un lujo tenerte acá hoy día en la mañana. Te escuché en La Tercera hace un par de horas. Sí, estuve hace una hora atrás. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Es un gusto también compartir con Cris y con Diego a la distancia. Gracias por tu saludo. Y bueno, contento de estar acá y obviamente viviendo momentos históricos, más allá de lo personal, desde el punto de vista de la historia política del país. Fíjate que es interesante, se suma más el doctor Acosta justo a la hora, porque justo estábamos presentando muy bonita corbata. Invitados. Gracias. Corbata como del diario El Debate, yo creo, ¿no? De la CEU San Pablo. Esto de la CEU San Pablo, una corbata preciosa. Sí, nos regalaron en España. Yo debo tener alguna por ahí. Una corbata preciosa. Oye, los venía escuchando. En primer lugar, programón vamos a tener hoy día. Vamos a hablar de Cerro Navia, que no lo habíamos hablado antes. Hay mucho paño que cortar. Yo me acordaba de Cris Rojas, un vecino de Cerro Navia que siempre que puede lo dice, que me imagino que va a representar el escándalo que genera la gestión del alcalde Tamayo con su jefa de gabinete, su pareja, que imagínate, le cuadruplicó el sueldo, como tú decías, la invitó a Dubái. Oye, curiosamente, cualquiera que se va a Dubái como alcalde parece que está haciendo por supuesto, algún chanchullo, ¿no? O sea, como bien exótico, presunción de delito. O sea, pero es como decir, mira, que fue un seminario en Punta Cana. ¿No? O sea, es como... ¿ya? Y curiosamente, un dato, o sea, la fecha en la que fueron a Dubái era el cumpleaños justamente de la pareja del alcalde. O sea, ya cada vez que sabe más antecedentes, pero no será es más sórdido. Pensado. No será, mucha coincidencia quizás. Porque todo el mundo sabe que los municipios en Dubái son muy parecidos. Sí, claro, la realidad es la misma. De Cerro Navia a Dubái. La realidad local de Dubái y Cerro Navia, evidentemente. Y sin duda que es un honor estar con Pintanino, con Emiliano García, el hombre del momento que logró algo que nunca se había logrado antes, que era que finalmente se ejecutara una destitución de un parlamentario que no cumplió con la ley, que no cumplió con la Constitución. Yo he visto tantos comentarios de todo el mundo, venía escuchando las palabras quejumbrosas de una candidata presidencial del PPD, ex ministra de este gobierno, ex jefa política de este gobierno. No, una serie de errores que se cometieron, que cometió usted, señora, que estaba bajo su responsabilidad. Entonces va a estar un programa hoy día. Feliz de estar compartiendo, y además también con don Diego Sepúlveda, última vez desde Salamanca, además. Entremos de lleno, Emiliano García, la pregunta del millón. Ignorancia, mala fe,
¿qué explica que una senadora que lleva 30 años en el Congreso, una ministra que además había sido senadora, que también lleva varios años en política, una cachada de abogados, 17 abogados hablaban por ahí, que habrían revisado esta operación? ¿Qué explica Emiliano García que se haya intentado vulnerar la Constitución frente a una norma tan expresa como la inhabilidad, la prohibición que existe para los parlamentarios de contratar con el Estado? ¿Qué explicación le das tú? Yo creo que aquí en primer lugar hay una actitud por parte de ciertos grupos políticos chilenos, en particular el Partido Socialista, que el partido es un partido que permanentemente ha pensado que las instituciones funcionan en función de ellos, y por otro lado una familia muy poderosa en la política chilena, intocable. Ayer en los alegatos lo mencionaba también el representante el abogado de Chile Vamos, una familia que ha sido relevante en la política nacional y que de alguna manera se ha vuelto intocable, como la senadora Allende. Y la verdad es que cuando uno efectivamente ve cómo se generó todo este procedimiento, claro, nunca hubo un cuestionamiento aparentemente, hasta lo que sabemos, o digamos sabíamos en virtud del requerimiento que presentaron los diputados republicanos, no había ningún cuestionamiento a su calidad de hija, de senadora, o el hecho de que su sobrina estaba contratando con el Estado. Entonces creo que hay una actitud también de decir como a nosotros no nos afecta o nunca nos va a afectar. ¿Por qué? Porque somos una familia poderosa, intocable, una familia que ha sido relevante en la historia de Chile y una persona que, como la señora Isabel Allende, que ha sido parlamentaria 30 años. Ahora, sentaría un mal precedente, diría el gobierno. Exactamente. Que a mí me parece me parece un buen precedente. El mal precedente es que lamentablemente existe se va a destituir a una señora senadora que vulneró la Constitución. Pero el buen precedente es que las instituciones funcionan. Y que el Tribunal Constitucional no está dirimiendo una disputa de carácter político viendo cuáles son los apellidos de las personas, de las partes, digamos, sino que está discutiendo en función de si se vulneró o no la Constitución de manera objetiva. La norma que vulneró la señora Isabel Allende, una norma objetiva, una regla muy clara, no estaba sometida a ningún tipo de interpretación posible. Bueno, aquí los abogados, bueno, Tomás, qué sé yo, saben que la Constitución tiene principios y tiene reglas. Los principios uno los puede interpretar, son indeterminados, no sabe cuánto se aplican más o menos. Son abiertos. En cambio, las reglas son distintas. Las reglas tienen una interpretación estricta. Son claras. Y esta era una regla que era además una prohibición. Así es. Cesará en el cargo de diputado o senador quien celebre o cautione contratos con el Estado. Así de simple. Oye, el caso ha dado muchas vueltas, porque yo he visto declaraciones. Aquí nos van a retar, ya me está llamando alguien de algún director o de alguna. Pero citación para Tomás Bengolea. Tanta gente, oye, que esto es tan doloroso. Estamos muy tristes por Isabel Allende. Es doloroso para ella, para su partido, pero ¿qué es lo para doloroso? La figura de Allende. O sea, yo creo que esto es una buena noticia. Por supuesto. O sea, la decisión del Tribunal Constitucional es una buena noticia. Y una buena noticia que a varios puede sorprender. Porque lamentablemente, hay que decirlo, el Tribunal Constitucional tiene una composición y un sistema de nombramiento que se presta para ser cuoteado políticamente. Por supuesto. Y hoy día sabemos cuáles son las mayorías políticas en el Tribunal Constitucional, y aquí hay gente que, hablando en jerga política, cruzó el charco, ¿no? O sea, no votó por afinidad política, sino que votó por el texto expreso. O sea, el TC ha dado una señal bien relevante en términos de fortaleza institucional. Tribunal Constitucional que no ha estado exento de críticas, que en los casos de los retiros tuvo fallos bastante complejos, o sea, tribunal que ha estado bajo ataque por la izquierda, que le ataca cuando le conviene y cuando no recurre, o sea, hay acá una señal muy importante y hay gente que lo encuentra doloroso. ¿Cómo se ve desde España don Diego Sepúlveda doctorando en Derecho, en pocas semanas más ya doctor por la Universidad de Salamanca, ni más ni menos? ¿Cómo has visto el caso de la senadora Allende? Ella va a quedar destituida una vez que se notifique la sentencia. ¿Cómo es en términos procesales? Claro, tiene que notificarse la sentencia, aunque hubiese un comunicado del Tribunal Constitucional que nos diera a entender que se destituye o no. Al final lo que vale la sentencia se comunica al Senado. Tengo la duda, así que también se debe comunicar al Trícel. Ya, buen punto. Pero el Senado se debe porque comunicar. El PS va a tener que reemplazar el cupo. Claro, queda un cupo vacante y se llena por partido, ¿no? Se llena por partido. Heraldo Muñoz, Zona. Diego Sepúlveda, ¿cómo se ve desde España? Yo he escuchado a Escalona, pero bueno, ahí veremos. Oye, esto se ve en el sentido de que
tanto el Código Civil de Andrés Bello como la Constitución de Jaime Guzmán son el último eslabón, la última frontera para transformarnos en un país bananero. Así que me alegro también, como decían ustedes, que las instituciones funcionen, que tengamos reglas claras. Y en ese sentido, habemos muchos profesores de Derecho Civil expectantes de los argumentos de esos dos votos supuestamente disidentes para ver cómo argumentan una cuestión tan clara como lo expuso Emiliano ayer, porque de verdad, tal como lo dice, son reglas clarísimas que no admiten interpretación. Y en ese sentido es una tremenda noticia de que nuestras instituciones funcionen, sobre todo de que los ministros del Tribunal Constitucional tengan claro que sus afinidades políticas no tienen nada que ver cuando tienen que analizar si existe o no una infracción a la Constitución. Y eso, lo preocupante, yo ayer vi un tuit del diputado Manucheri, absolutamente improcedente, con una soltura de cuerpo total, diciendo que aquí el fallo del Tribunal Constitucional era una maquinación política a la derecha. O sea, me sorprende que un diputado de la República no sea consciente de que los ministros del Tribunal Constitucional deben fallar conforme a derecho y sobre todo a la Constitución. Y hay muchos diputados que son incluso abogados que sostienen esa argumentación, y es muy, muy preocupante. Así que desde aquí, Tomás, se ve bien, es una alegría no solamente que el Partido Republicano haya estado involucrado en esto, porque no obstante de que ayer, junto a Emiliano, haya estado representado Chile Vamos, si no existiera el Partido Republicano, yo estoy seguro de que Chile Vamos no hubiese ido al Tribunal Constitucional por este tema. Entonces es muy importante no solamente la presencia de la bancada, sino también del jefe jurídico, de los diputados, porque también hace un impulso, empuja que estas cuestiones se decidan y existan, y sobre todo que no se dejen pasar vulneración a la Constitución. ¿Cómo lo ve don Cris Rojas? Dale. Sí, yo creo que, mira, partiendo por la base de que les guste o no la Constitución que tenemos, hay que respetarla. Y yo creo que es parte de la base, lo hablamos recién también, antes del programa, en base a lo que respecta a la supremacía constitucional. O sea, es la norma suprema, la norma jurídica suprema dentro del ordenamiento jurídico. Y yo creo que desde ahí parte la base de entender que la Constitución se tiene que respetar, y aquí va más allá, parte de lo que respecta al Estado de Derecho, te habla de que tanto los órganos, tanto gobernantes como gobernados, se deben someter a las mismas leyes establecidas dentro de un país. Entonces, yo creo que cuando hablamos del tema de la senadora Isabel Allende, yo creo que sin lugar a dudas que es una buena noticia para Chile, y yo creo que también deja entrever lo que decían recién, de que independiente que sea la norma suprema dentro del ordenamiento jurídico, que sea la Constitución, si no hay gente que esté dispuesta a defenderla, yo creo que muchas veces la seguirían vulnerando. Y ahí yo creo que se valora efectivamente el trabajo que hicieron con el Partido Republicano, el trabajo que se hizo detrás de presentar efectivamente ante el Tribunal Constitucional. De lo contrario, lo más probable es que hubiese pasado como lo que ocurrió, por ejemplo, con la acusación constitucional. Entonces yo creo que efectivamente hay un trabajo que se debe seguir haciendo, que se debe seguir intentando, y yo creo que definitivamente una buena noticia. O sea, el tema de la Constitución es algo clave, el tema de lo que ocurrió con la vulneración del artículo 60 de la Constitución es algo que se debía de presentar, y yo creo que efectivamente ahí es algo que una buena noticia, insisto. Yo diría que nos tenemos que ir a la pausa, sí, pero quiero agregar un tema que me parece que vale la pena. Yo diría que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es reconocer la soberanía del pueblo de Chile. Porque en dos procesos constitucionales, ambas opciones que significaban mantener la Constitución vigente fueron ampliamente apoyadas por la ciudadanía. Ampliamente apoyadas. Y sepultaron esa verdadera inquisición a la Constitución Nacional. Incluso más, te diría que vino de la mano también no solamente la claudicación de los parlamentarios, que se llenaban la boca hablando de parlamentarismo de facto, pasar por sobre la Constitución, que de incluso gobiernos débiles que no eran capaces de llevar al Tribunal Constitucional cosas que eran abiertamente inconstitucionales, como los retiros, y que cuando lo llevaron, ¿se acuerdan o no? Esa triste noche que el Tribunal Constitucional le dijo que no lo iba a tramitar, ni siquiera se pronunció sobre el fondo, dijo no lo voy a tramitar por una leguleyada, y ahí le quitó el piso al gobierno. Y ahí el gobierno dijo, no, ¿sabéis qué? Vamos a tener que hacer nosotros un proyecto para ver y maquillar esto que se vea un poquito más decente. Bueno, lo que hemos visto ayer es que hubo un reconocimiento de la soberanía popular y se está respetando de nuevo la Constitución. Y algo que yo tengo que decirlo, yo no le creía al gobierno cuando decía esto de que no, que mira, que en realidad el Tribunal Constitucional era una tercera cámara. Y ahora que Boric se había encargado de llenar de personas que él podía llenar, que eran de su sensibilidad, yo decía, bueno, está actuando como tercera cámara, porque está poniendo personas ahí que tienen su sensibilidad política. Bueno, con lo que vimos ayer, yo tengo que decirlo, felicito
a todos y cada uno de esos 8 votos que actuaron en consecuencia, que actuaron en derecho, que actuaron respetando la Constitución. Y me encantaría saber cuáles son los argumentos de los 2 que votaron en contra. Porque lo único que vamos a ver ahí es que está el corazoncito socialista pensando en Allende más que en la Constitución y en la soberanía popular. Porque era tan evidente la transgresión a la Constitución que hacer algo distinto a lo que se hizo ayer habría sido un escándalo. Hoy día estamos sorprendidos, pero lo bueno es que es una sorpresa positiva de que se ha vuelto a respetar la Constitución en nuestro país. Vamos a una pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando en Nuevas Voces de Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, junto a Cris Rojas, junto a Diego Sepúlveda desde Salamanca, con la participación estelar de Emiliano García, abogado de la bancada republicana, que ayer estuvo alegando que grande Emiliano, que el hombre en el momento en las redes sociales, además. Oye, una serie de notas destacando el perfil de un tipo absolutamente extraordinario, profesional. Recomiendo también que escuchen las intervenciones del Tribunal Constitucional. Un lujo. Doctora Costa, ¿vamos y volvemos? Vamos y volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Christopher Rojas, de Jóvenes Politiqueros, conversando también con Diego Sepúlveda, futuro diputado por la región de Ñuble, con el doctor Jorge Acosta, con Emiliano García, abogado, que alegó ayer ante el Tribunal Constitucional los marcos de la causa por la compraventa de la Casa Allende, que terminó con la decisión del tribunal de cesar en su cargo a la senadora Isabel Allende, la primera senadora que va a ser cesada en su cargo, yo diría, desde la creación del Tribunal Constitucional. Sí, por lo menos de la Constitución del 80. Y el TC tiene algunos años antes, el TC del 70, yo creo. Por ahí, la última persona, el último parlamentario instituido fue una senadora también, de apellido Cruz, creo, el año 53. Mira, que no era el Tribunal Constitucional que la destituye. Oye, vamos a salvar, por supuesto, a quienes hacen posible nuestro programa. Estábamos peleando antes de salir al aire, querido amigo, porque varios, en la fiesta de los lugares comunes, Carlos Peña Rey, y hoy día escribió una columna que tiene una frase. Se la voy a dejar así para que ustedes después la lean, ¿eh? Dice, en este caso, a propósito del caso Allende, él como reivindica una idea bien básica, que es la idea de que la política está sometida a la ley. Pero dice, en este caso, la ventaja moral parecía irredarguible, y en efecto, mirado a la distancia y enfrentado a otras figuras, lo era. Y miren lo que agrega aquí. La fisonomía histórica del presidente Allende, como el símbolo de los ideales nobles de la izquierda, y de la arquitectura institucional que con su último acto Allende quiso salvaguardar. Una vergüenza. O sea, ahora el suicidio de Allende fue para salvaguardar la institucionalidad. Claro. Sí, una vaya ya de loco. Pero bueno, ya, volvamos a lo que nos convoca, que hay que saludar a todos los que nos están escribiendo, porque hay muchas personas mandándole además saludos a Emiliano García, nos escribe Rodrigo Pérez, que nos manda buenas tardes, Sergio Montero, Juan Lagos, que manda muchos saludos, y dice, dice, a diferencia de Evelyn Matei, estoy muy contento por la destitución de Isabel Allende. Saludos a Canadá, Juan Leonardo Lagos, saludos grande, para Juan. Marcelo Urquiola, que nos escribe y le pone like desde Iquique. Saludos para Rodrigo Codoseo, para Día Fotografía, para Roberto Villena, que nos escribe desde Coquimbo, para Luz María Ramírez, que dice bien, hoy los veré en vivo, gran panel y felicitaciones, para Silvia Yancamil, que dice hola a todos y muy feliz por la destitución de Isabel Allende. Saludos para Raúl Fajardo, que nos escribe desde Suecia. Saludos también para Marisol Bustos, que dice felicitaciones a republicanos, este golpe Allende es mérito de ustedes. Andrea dice, me parece un insulto la empatía de Matei con Allende. Saludos también para Leandro Hernández, dice nuevas voces muy certeros en sus dichos. Andrea dice, estimado Emiliano, en nombre de mi familia que sufrió hambre y persecución política en Lopé, te estamos muy agradecidos por tu trabajo. Al fin alguien puso a los Allende en su lugar. Saludos también para Ginaldo, dice el doctor, como siempre elegante, no como el merluzo que anda todo para la cagada. Mantengamos el respeto a la presencia de la República. Mirando sin corbata, así que el doctor Acosta viene de un seminario con el cardenal Chumalí, así que por eso mucha formalidad, elegancia. Saludos también para Héctor Basaletti, para Iván Andrés Ayala, para David Barahona, que dice, no me los pierdo, no saben cuánto me acompañan y me enseñan. Saludos también para Johnny Benavides, que nos escribe de Gorbea, de la 9ª región. Saludos para ahí, a la zona sur de Temuco. Saludos para Marcelo Urquiola, para Verónica Merino, para Eugenio Lebuy, para Jorge Eduardo Gutiérrez, para Regina Aquel, César Ballesteros. Son cientos los comentarios, podríamos estar todo el bloque saludando a las personas que nos escriben, porque la verdad es like, impresionante. ¿En cuántos likes vamos, doctora Costa? Vamos en 134 likes. O sea, al menos vamos a llegar a los 300 gracias a la generosidad de nuestros auditores. Apoyo, llegamos a más personas. Así que Sebastián Miranda dice, extraordinario Emiliano, realmente histórico y poniendo los puntos sobre las IES, y te conozco y sé que puedes dar mucho más a Chile. ¿Este es Seba Miranda, nuestro Seba Miranda? Sí. Saludos para Seba Miranda. Como La Roca. Saludos para Seba Miranda, efectivamente, gran valor. Saludos para Andrea. No he visto a Seba Miranda, creo que te pasaron, Seba ahora está ahí en teletrabajo, porque ya no lo veo en la sede, pero sé que sigue trabajando con nosotros, así que muchos saludos para Seba, para Andrea Cotroneo desde Viña, y para todos los que nos escriben, póngale like y así vamos llegando a más personas. También saludos para Ñuñoa. Doctora Costa, cuéntanos
¿Qué nos ofrece Colliers? En Colliers Chile tienen el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecen la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctalos en info@colliers.cl o al 22 496 1500. Y el Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre su trabajo en www.grupoeducar.cl. ¿Y qué pasa con Caja 18, doctora Costa? Caja 18 tiene un nuevo convenio para todos sus afiliados, hasta 6.000 pesos de descuento en Lipigas. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Saludos a Olmue, que nos escribe Joaquín y Pamela, también están saludos para Temuco, para Ñuñoa, nos escriben desde distintas partes de Chile, queridos amigos. Les quiero hacer una recomendación. Ayer de casualidad me tocó conversar con otros auditores y voy a tomar una recomendación que me hicieron los auditores, y es recomendar el programa de ayer, en que estuvimos conversando con Alejandro San Francisco sobre los 34 años del asesinato de Jaime Guzmán, los 20 años de la muerte de Juan Pablo II, y terminamos con una entrevista a Armando Roa, poeta chileno, sobre la importancia de la literatura en la formación de la gente joven. La verdad que fue un programa humanista, dotado de cultura, lleno de cultura y muy, muy formativo. Así que para los que nos están escuchando, los recomiendo ahí en Agricultura TV o en Voces por Chile, que ha subido el programa de ayer junto a Alejandro San Francisco y Armando Roa. Reámonos un rato, porque Gonzalo Vinter es el candidato presidencial del Frente Amplio, proclamado ayer, no sé si lo vieron, se le cayó hasta el... Voy a decir mi primer punto, dice, y se le cae el atril que tenía. Oye, y frase de muy... Y escogió el mejor día para hablar. Claro, nadie se enteró. Eso te iba a decir. Nadie se enteró. Y mira que están simpáticos en la izquierda. Carolina Toá dice... Voy a citar a Carolina Toá. Felicito a Gonzalo Vinter por su proclamación como candidato presidencial del Frente Amplio. Estoy segura de que tendremos un debate fraterno y franco en las primarias para ofrecerle al país distintas propuestas desde la centroizquierda. Así se construye mayoría y unidad, contesta Gonzalo Vinter. Gracias por tus palabras, Carolina. Comparto plenamente el espíritu de debate fraterno, honesto y con ideas claras. Que estas primarias sean una oportunidad para seguir construyendo juntos un futuro mejor y consolidar la unidad del progresismo. ¿Qué te parece, Diego Sepúlveda, la candidatura al Frente Amplio, Gonzalo Vinter? Pase usted. Oye, después de usted. No pasó ni 3 minutos para que la embarrara en su primer discurso, tal como decía Emiliano. Bueno, me eligió mal día. Bueno, pero más allá de eso, vamos al fondo. Gonzalo Vinter es el nuevo rostro del mismo fracaso que hemos tenido en este gobierno. Es el candidato del desorden, de la inseguridad, del desgobierno. O sea, no pudieron encontrar el mejor prototipo del Frente Amplio para representar todos los ideales que ese partido tiene. Y el Frente Amplio insiste en premiar a quienes hundieron este país. Recordemos que Gonzalo Vinter era uno de los más fervientes octubristas, y eso no se nos tiene que olvidar. Por más simpático que se haga a través de las redes sociales, la termina embarrando porque sus ideales vienen ya con esos problemas. Entonces, en ese sentido, Chile no necesita más excusas ni menos discurso pasivo. Necesita soluciones concretas, una autoridad real y coraje, sobre todo, para cambiar ese rumbo, y Gonzalo Vinter para nada representa eso. Entonces, no solamente este es cómplice del abandono de materia de seguridad, el descontrol migratorio y el despilfarro que tiene este gobierno, sino que también representa el modelo que ellos quieren perpetuar. Lo bueno sí es que hay esperanza, y que mientras la izquierda ofrece este tipo de candidatura, los republicanos avanzamos hacia una propuesta de orden, de desarrollo, de esperanza para Chile, representado a través de José Antonio Kast. Y lo bueno es que los chilenos van a poder comparar estos dos modelos a través de estas dos figuras, que no tengo duda que no se van a perder por elegir a José Antonio Kast. ¿Cómo lo ve Cris Rojas? Totalmente. Gonzalo Vinter representa la continuidad del peor gobierno del regreso a la democracia por lejos. Gonzalo Vinter es el mismo personaje que en un canal de televisión nos decía a todos los chilenos que en Chile no hay terrorismo. Gonzalo Vinter es el mismo personaje que en televisión también decía que Gabriel Boric es una especie de guía espiritual, es como su especie de líder espiritual para aquellos que efectivamente creen en esa idea. A mí me parece brutal que efectivamente hoy esté postulándose a candidato a la presidencia de la República. Yo creo que Chile ya no necesita más de aquello. Chile merece más. Chile no necesita ni un Gonzalo Vinter, ni un Gabriel Boric, ni un Diego Ibáñez. Yo creo que el daño que le han hecho el Frente Amplio en particular, no solamente a esta generación joven que se decía venir, y que yo creo que terminaron
matando a toda una generación, sino que lo que han representado ellos con sus mismas ideas, o sea, lo veníamos hablando, el tema de que ocurrió con la Casa Allende, el tema del fracaso que han tenido en uno de los temas que más le preocupa a los chilenos en materia de seguridad. A mí me parece brutal. Y ojo, ni Gonzalo Winter ni Carolina Toá, que es la misma que ahora nos dice que el gobierno al parecer no tenía una prioridad en la seguridad cuando ella era la encargada del Ministerio de Seguridad. Y que, por cierto, tuvieron que crearle otro ministerio porque no se pudo hacer cargo de la seguridad de todos los chilenos. Entonces, para mí, personajes como Gonzalo Winter, personajes como Carolina Toá y muchos otros personajes que lo más probable es que vayan saliendo a la palestra, no representan lo que Chile hoy necesita. Y yo creo que ahí efectivamente necesitamos liderazgos claros, liderazgos como, por ejemplo, los que representa José Antonio Kast, que aprovecho, por cierto, de invitarlo a ver Jóvenes Politiqueros. Estuvimos entrevistándolo y yo creo que la claridad de un liderazgo con carácter que necesita Chile efectivamente está establecida en José Antonio Kast. Y en ese sentido no me pierdo, y yo creo que liderazgos como Gonzalo Winter no son suficientes para lo que necesita Chile. Emiliano García, ¿cuál es tu opinión ante la candidatura de Winter? En primer lugar, Gonzalo Winter era compañero de curso de la Universidad de Gabriel Boric. ¿Y él tampoco se tituló o este sí se tituló? No, es que ese es el punto que quería hacer. La diferencia es que este señor se tituló, por lo tanto ya es bastante más presentable de lo que existe hoy día. Oye, se demoró, pero se tituló. Claro, se demoró, pero se tituló. No, pero además de eso, también hay que agradecer otra cosa que dijo ayer Gonzalo Winter, que en su proclamación habló del estancamiento, que iba a sacar al país del estancamiento, está reconociendo además que hoy día existe un estancamiento producto del mismo gobierno del que él forma parte, que él le celebra, que él es parlamentario, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en la carta que tenía a la izquierda no me parece que había otra más, por lo menos desde el punto de vista del Frente Amplio, y más que la más presentable, quizás la menos impresentable de todas. Doctora Costa, antes de irnos a la pausa, la candidatura de Winter, ¿qué refleja? Y hablan de primaria, eso es algo bien interesante, habría primarias con todas. Yo te iba a decir esas dos cosas. Uno, es muy interesante que sea alguien como Winter el que esté al frente de la candidatura del Frente Amplio. No olviden que Winter es autor de decenas, sino centenas de frases para el bronce, pero hay una que nunca hay que olvidar. Él no se pierde, dijo. Si la pregunta es el 4-4, el 2-4, no. Yo voy por el 16-0. Eso es lo que quiere el Frente Amplio, quedarse con todos y cada uno de los frutos del trabajo de las personas. Si gana Winter, lo que va a querer hacer es seguir aumentando el reparto que ya se creó lamentablemente después del apoyo de Chile Vamos. Ese es Winter, es del riñón del Frente Amplio. Podríamos decir que es lo más rancio del Frente Amplio, no rancio en el sentido fétido, sino que rancio es como la rancia aristocracia, ¿te entiendes? O sea, es como decir, es como la crème de la crème del Frente Amplio. Esa es una cosa. Segunda cosa, que también es muy importante. Fíjate que no rechazó de plano a la candidata del PPD. ¿Se acuerdan ustedes 4 años atrás, no? Así es. ¿Qué fue lo que hizo el Frente Amplio? Le dijo, socialistas, vengan, hagamos una primaria. Pero no con el PPD, no con el partido de SQM. Y ahora le acepta la primaria, no al partido de SQM, a la que era presidenta del partido cuando SQM era militante. De eso estamos hablando. O sea, el pragmatismo hecho ya carne. Entonces tú podrías decir que de alguna manera Winter viene a ser eso. Esa amalgama perfecta entre pragmatismo y ideología rancia del Frente Amplio. Muy interesante lo que vamos a ver en estas elecciones, creo yo. Total. Habló el presidente Boric, se refiere por primera vez a la destitución de la senadora Allende. Dijo, cito, respetando las instituciones como me corresponde, Está bueno que lo aclare, digamos. Puedo afirmar que tengo plena certeza de su integridad y que jamás ha intentado sacar ventajas pequeñas. Fue lo que dijo el presidente Boric a propósito de la cesación en el cargo que resolvió ayer el Tribunal Constitucional para la senadora Isabel Allende. Vamos a ir a la última pausa comercial en esta conversación de Nuevas Voces. Estamos con Cris Rojas, con Diego Sepúlveda, con Emiliano García, siempre en compañía del doctor Acosta. En pocos minutos volvemos. Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Estamos de vuelta con su programa Nuevas Voces en Agricultura y con una buena noticia, es que superamos los 200 me gusta en la transmisión en vivo en el canal de YouTube, así que agradecemos a todos los que nos están escuchando en esta conversación junto a Christopher Rojas, junto a Emiliano García, junto a Diego Sepúlveda y siempre en la compañía del doctor Acosta. Hay bronca, dice la portada de la segunda, bronca del Partido Socialista con Boric y el Frente Amplio por los errores en la compra de la casa de Allende. Paulina Bodanovich dijo: hay un ánimo complejo contra el Frente Amplio y una desazón con quienes participaron en este proceso, fue lo que sostuvo en Radio Cooperativa. Y te agrego algo más, titula La Tercera en este minuto: el Partido Socialista está en punto de quiebre con la moneda, cuestionan permanencia en el gobierno y evalúan no ir a primaria con el Frente Amplio. La directiva del Partido Socialista tuvo una reunión de emergencia esta mañana para abordar la crisis que desató la remoción de la senadora Allende. Ahí se puso sobre la mesa que dentro de la militancia se ha propuesto abandonar el Ejecutivo y hacer respetar a la familia del expresidente. No olvidemos que esta frase tan histórica también que dio el ahora ministro del Interior, Elizalde, cuando dijo: no se humilla al partido de Allende. ¿Se sienten humillados? O en realidad algunos dicen que se hizo un honor a la figura de Allende porque ya que la hija no respetó la Constitución, ya que la hija no respetó la Constitución, bueno, ahora está siguiendo los pasos del papá. Es curiosa la tesis del Partido Socialista porque aquí hay como dos cosas. Primero, efectivamente, todavía falta por aclarar, a mi juicio, transparentar a la opinión pública por parte de la presidencia cuál fue la iniciativa del presidente Boric en esta materia, ¿no? Se ha sabido en la prensa que quien habría estado detrás de la idea de comprar la casa Allende habría sido el mismo presidente. Pero por otra parte, esta bronca, esta molestia del PS con el gobierno, también descansa la idea como que su ministra Fernández y su senadora Allende son una suerte como de incapaces relativos. Porque fueron ellos los que participaron del negocio. O sea, ¿por qué le van a echar la culpa al gobierno? Está bien, obviamente el gobierno tiene una responsabilidad, pero que la asuma también el Partido Socialista, que tenía una senadora que quiso celebrar un contrato para el que no estaba permitida, y tenía una ministra, que era la ministra Fernández, que también quiso ganar plata en una venta al Estado siendo yo ministra de Estado. Entonces, aquí también una lavada de mano de parte de la presidenta Bodanovich. Y que estuvo, la ministra Fernández estuvo 2 meses en el gobierno, por supuesto, sin decir absolutamente nada, y renunció cuando ingresó la acusación constitucional en su contra. Y eso es muy interesante. Tercera arista, podríamos estar acá toda la tarde, pero hubo creo que 70 votos contra la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, la acusación contra Maya Fernández, después del fallo o de la noticia del fallo del Tribunal Constitucional. La verdad es que los diputados que votaron en contra de la acusación contra Maya Fernández tienen algo que decirle también a la opinión pública, porque evidentemente votaron por lealtad política y blindaje ideológico más que... Ahora el tema es que no te van a dar nunca una explicación si ellos no asumen responsabilidad en nada, ni desde el gobierno hasta muchos parlamentarios. Y lo otro tiene que ver también con la dureza del discurso, o sea, te aseguro, hago la pregunta abierta, quizás a todos los que a lo mejor están también en el chat: ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, la destitución hubiese sido a un senador de derecha? Lo más probable es que las declaraciones hubiesen sido duras, las declaraciones hubiesen sido contundentes, de respeto a la institucionalidad, sí, pero hubiesen agregado muchas otras frases grandilocuentes. ¿Por qué? Porque ahí se entiende efectivamente que ellos no tienen un respeto hacia la institucionalidad, no tienen un respeto hacia la Constitución, sino que solamente velan por los intereses, ya sea del partido político, ya sea de la ideología que ellos representan. Entonces yo creo que también tiene que ver con un tema de dureza en lo que respecta al discurso de muchas declaraciones que ya se han venido dando desde la vocera de gobierno hasta yo creo que las declaraciones de Boric ahora. Diego se vuelve en un minuto porque nos está pillando el reloj. Ojo, que Tomás preguntaba cuál era la responsabilidad del presidente Boric. En la entrevista que le dio a Rafael Cavada y a otra periodista más en televisión, lo dice clarito: la decisión de la compra de la casa fue mía y solo mía. O sea, él reconoce en ese sentido, que la decisión pasó por él. Pero, tal como dice Tomás, estas personas no pueden tratarse como interdictas. No obstante que la moneda sea totalmente irresponsable en el actuar detrás de este caso, las que firmaron y las que le dieron mandato al abogado fueron la ministra Fernández y fueron Isabel Allende. Entonces, en ese sentido, al igual de responsable como lo son, también el presidente Boric lo es, pero aquí el Partido Socialista no puede venir a decir: ella es una santa paloma que actuó siempre de buena fe y que no hizo nada. Ella cometió el ilícito constitucional. Entonces, en ese sentido, todos tienen responsabilidad porque pasaron por 17 personas y nadie fue capaz de decir: ojo, aquí hay un problema, podemos infringir la Constitución. La tropa inoperante, impresionante, 17 personas por un artículo. 17. Oye, les voy a leer, para la palabra a Emiliano García, la declaración completa del presidente Boric, como es natural, a través de Twitter. El presidente Boric, ustedes saben que da su forma, da su posición a través de Twitter. Dice Gabriel Boric, voy a citar, a nadie vaya a decir que yo creo que digo que no. Estoy citando al presidente Boric. Abro comillas. El pueblo de Chile le debe mucho a Isabel Allende.
en la recuperación de la democracia, en los avances de los derechos de las mujeres, en la institucionalidad ambiental, en la protección de los trabajadores, en el resguardo de la memoria histórica y en tantas otras materias. Respetando las instituciones como me corresponde, puedo afirmar que tengo plena certeza de su integridad y que jamás ha intentado sacar ventajas pequeñas. Siempre ha tenido a Chile por delante y mi sincero cariño y eterno respeto en estos momentos duros. Y por cierto, la figura de su padre, expresidente de la República, que murió en defensa de nuestra democracia, de Tencha, Beatriz y toda su familia son universales y jamás serán mancilladas. Un abrazo fraterno también a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Chile. Seguiremos caminando juntos por la justicia e igualdad en nuestra patria, tal como lo ha hecho durante toda su vida Isabel. Esa es la declaración. Y el mancilló Allende fue él. El mancilló Allende. Emiliano García. Oye, estas son las reacciones que ha generado Emiliano García, no es menor. Está el presidente Boric en tres patriota, hombre. Lo que pasa es que, bueno, da cuenta un poco lo que dice el presidente Boric ahí de que efectivamente puede haber un pie de guerra en relación al PS con toda esta... Tratando de generar calma, todo. Claro, esto, ¿cómo se llama? Calmantes que da vía Twitter. Pero, bueno, lo primero es que la destitución de la señora Allende responde en primer lugar a una cuestión estrictamente jurídica que tiene o que va a tener todas estas olas políticas y que yo creo que va a mover mucho el tablero, porque ya el hecho de que hay una candidatura propia del Partido Socialista o que no vayan en lista parlamentaria en conjunto con el Frente Amplio, por ejemplo, eso obviamente va a marcar la diferencia, obviamente desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político, y creo yo que también es relevante entenderlo desde la perspectiva de cuál es hoy día el futuro de este gobierno, en el fondo, esta alianza que existe hoy día entre el Partido Socialista y el Frente Amplio. No sé quién lo decía recién, pero el ministro Elizalde es la segunda autoridad del Partido Socialista. Bueno. Fue presidente del Partido Socialista, es la segunda autoridad más importante del Ejecutivo. No es menor que el Partido Socialista se cinda del gobierno. Eso puede tener muchas consecuencias, obviamente políticas. Y creo que es importante hoy día ponderarlas, porque creo que nadie veía en el horizonte la posibilidad que se destituyera a la senadora Allende y con eso se generara todo esto. Doctora Costa, los 20 segundos que nos quedan antes de irnos. No, yo solamente diría que esto suena a una bravata, ¿eh? Es poco creíble que el Partido Socialista esté dispuesto a renunciar esa cantidad que tiene de cargo, de recursos, de influencia, y que esté dispuesto incluso a no ir en la primaria. O sea, evidentemente esto no va a pasar, es una bravata, están dolidos, es como una salida de madre. Pero no es tanto. Pero la verdad es que a la hora de los que hubo, van a seguir ahí, con el calorcito del Estado, con el calorcito de los ministerios, con el calorcito del poder. Así que es entendible que lo hagan, pero la verdad que a la hora de los que hubo, yo creo que va a seguir todo más o menos igual. Total. Oye, yo solo un toque de humor, los que no nos están escuchando tienen que seguir al Mervanista en Twitter, que es extraordinario. Extraordinario. Subí una foto de Isabel Allende, la estoy viendo ahora, de Isabel Allende con la mano en el teléfono y le pone: aló Carol, préstame la guagua. Extraordinario el Mervanista. Síganlo los que están ahí en Agricultura TV, escuchándonos en las distintas frecuencias de Radio Agricultura. Cortito, volver a reiterar un saludo a Luis Beltrán, a los concejales, y a Frank Lobos, que también han hecho una tremenda pega, los dos. En la fiscalización ahí en la fiscalización en Cerro Navia a propósito del viaje a Dubái de la Seguiremos atentos a ese caso. Agradecemos a Christopher Rojas, a Emiliano García, a Diego Sepúlveda por acompañarnos este día viernes acá en Nuevas Voces, a todos los que le han puesto me gusta. Vamos superando los 250 likes, me imagino vamos a llegar a los 300 una vez que nos desconectemos, así que agradecemos su sintonía, les invitamos a tener un buen fin de semana en familia, descansando, viviendo más la cuaresma. Se nos va a venir la Semana Santa. Así es. Nos quedan, no este domingo, sino el siguiente, ya es domingo de Ramos. Así que a vivir en familia estos tiempos bonitos, con un dictamen de la Dirección del Trabajo ayer que declaró que los trabajadores que habían tenido feriado los años anteriores deben considerar como derecho adquirido el feriado por Viernes Santo. Así que ese debate sigue abierto a propósito de las intervenciones que ha tenido el cardenal Chomalí. Viene Deporte en Agricultura. Ustedes quédense en la 92.1 y nosotros nos reencontramos, por supuesto, el día lunes, doctora Costa. Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.